Ya. Bueno, hola a todos los que estén viendo este video. Em, Ahora vamos a ver la ayudantía de regresión logística y vamos a partir leyendo un poco cuál es la idea de este ejercicio. Entonces, ya vimos en ejercicios anteriores para la prueba 1 el tema de regresión lineal, A/B testing, marketing mix modeling y ahora vamos a ver entonces fuga con regresión logística. Este es un ejercicio tipo prueba que de hecho estuvo en una prueba, así que la idea es que podamos resolver este ejercicio en su completitud. Entonces, el ejercicio nos dice, ante el aumento sostenido en la tasa de fuga de clientes hacia la competencia, el equipo de analítica del Banco Andino desarrolló un modelo de regresión logística para predecir la probabilidad de abandono. Este modelo permite identificar los factores que inciden con mayor fuerza en la decisión de fuga y anticipar qué clientes presentan un mayor riesgo con el fin de diseñar acciones de retención oportunas y efectivas. O sea, nosotros lo que queremos hacer es predecir cuándo un cliente se va a fugar y ver qué podemos hacer para evitar que se fugue. Entonces, nos dicen que en el modelo la variable dependiente entonces va a ser fuga, que toma el valor 1 si el cliente se fuga y 0 si el cliente no se fuga o permanece en el banco. Para explicar el fenómeno se utilizaron diferentes características del cliente. Entonces aquí nos dan las características que vamos a utilizar nosotros en nuestro modelo, que sería la antigüedad en meses, o sea, el tiempo que lleva el cliente siendo cliente del banco, el saldo promedio, que es cuánto gana en promedio esta persona al mes, el número de productos contratados que tiene esta persona, la cantidad de reclamos que ha realizado esta persona en los últimos 12 meses, la edad que tiene este cliente y si tiene o no un crédito activo. No sabemos de cuánto es el crédito, pero no es relevante en este caso porque lo que estamos nosotros considerando como variable es el hecho de tener un crédito activo o no. Entonces, si es que hay un crédito activo, el valor de la variable crédito activo sí va a ser 1 y si no hay un crédito activo, entonces el valor de esa variable va a ser 0. Entonces el modelo propuesto tiene la siguiente estructura y si nos fijamos la diferencia del modelo lineal en el cual nosotros acá solamente teníamos, digamos, nuestra variable independiente como tal, acá vamos a tener un logaritmo natural de las probabilidades que nosotros vamos a estar calculando de esta forma. Y del lado derecho de la ecuación realmente se va a ver igual a nuestra regresión lineal. Entonces nos dicen que bueno, el modelo fue estimado utilizando la muestra de 8.500 clientes y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces tenemos nuestra tablita, tenemos nuestras variables, ¿cierto? Tenemos que todas nuestras variables son significativas. La que es un poco menos significativa es la edad, pero sigue siendo estadísticamente significativa porque todos los p-values son menores a 0,05, que es nuestro nivel de significancia estándar de 5%. De 95%, perdón. Y tenemos los coeficientes. Entonces tenemos coeficientes negativos en todas las variables, excepto en reclamos del último mes. Entonces, mientras más reclamos, más probable va a ser que yo me fugue. Mientras que todas las otras variables, mientras aumentan, entonces va a ser menos probable que yo me fugue. Entonces, dado estos datos, nos dicen: primera pregunta, según los resultados del modelo de regresión logística, analice el coeficiente de la variable reclamos últimos 12 meses, interpretando signo, magnitud y significancia estadística y explique por qué este factor resulta específicamente relevante en comparación con las demás variables desde una perspectiva de gestión comercial para reducir la fuga de clientes. La segunda pregunta está relacionada a la variable de número de productos contratados y nos piden calcular el odds ratio e interpretar su significado práctico en el contexto del negocio bancario, explicando cómo el número de productos contratados influye en la probabilidad de fuga y qué implicancias tiene para las estrategias de retención. Y por último, nos dicen que según el resultado del modelo de regresión logística, nosotros podemos identificar el perfil de un cliente. Debemos identificar el perfil del cliente con mayor riesgo de fuga y proponer una acción comercial concreta para reducirlo,
fundamentando cómo las variables del modelo explican dicho riesgo y el impacto esperado de la acción propuesta. Para esto vamos a considerar entonces un perfil de cliente de referencia al realizar los cálculos. Y si bien en esta pregunta nosotros nos dicen proponga una acción comercial, nosotros vamos a revisar 3 acciones comerciales posibles para ampliar el área de solución y revisar los argumentos en cada uno de los casos. Entonces, voy a compartir pantalla desde mm, desde la tableta. Un segundito. Un segundito, estoy comprobando que se vea bien. Y sí, ya, perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener nuestros resultados de la regresión logística y vamos a tener también nuestras preguntas. Entonces, ahora sí, vamos a partir resolviendo estas preguntas. Ahí sí. Perfecto. Entonces, la primera pregunta entonces nos dice, según los resultados del modelo de regresión logística, analicemos el coeficiente de la variable de reclamo últimos 12 meses. Entonces nos vamos a ir a nuestra tablita, acá, y vamos a mirar la fila de reclamos de los últimos 12 meses. Tenemos que interpretar el signo, la magnitud y la significancia estadística de esta variable. Entonces, primero que nada, lo que nosotros podemos ver en nuestra tablita es que el coeficiente de reclamos de los últimos 12 meses es 0,3856. Este es un valor positivo y tiene un p-value 0. Así que esto es totalmente estadísticamente significativo. ¿Qué significa que nuestro signo sea positivo? Significa que mientras más reclamos yo tenga en los últimos 12 meses, o sea, mientras más aumente el valor de esa variable, entonces más probable será la fuga del cliente. Si nosotros quisiéramos hacer un cálculo aún más específico, nosotros podríamos calcular el odds ratio. Si nos acordamos de clases, nuestro odds ratio va a ser para 1.1. Nuestro odds ratio vendría siendo Euler elevado a nuestro coeficiente, que en este caso era 0,3856. Y eso es igual a 1,47. ¿Qué significa que nuestro odds ratio sea 1,47? Significa que por cada reclamo extra que yo tengo, mi probabilidad de abandono o de fuga va a aumentar en un 47%, porque estoy multiplicando por 1,47.
Cuando nosotros tenemos un odds ratio que me da decimal, entonces ese odds ratio va a estar disminuyendo mi probabilidad de fuga porque voy a estar multiplicando por algo que es menor a 1. Como este es mayor a 1, va a aumentar mi probabilidad de fuga en un 47%. Entonces, adicionalmente a estas cosas que acabamos de decir, nos dicen que debemos explicar por qué este factor resulta especialmente relevante en comparación a las demás variables desde una perspectiva de gestión comercial para reducir la fuga de clientes. Entonces, este factor en particular representa de alguna u otra forma la relevancia de la insatisfacción del cliente con el banco. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente esté satisfecho o insatisfecho con el banco es un factor súper relevante a la hora de poder mantener a ese cliente o que ese cliente se fugue. Y lo otro relevante, dado una perspectiva de gestión comercial, sería que en comparación a todo el resto de las variables, si nos fijamos que es, no sé, la edad, o por ejemplo, la antigüedad en meses, o el saldo promedio, que son variables que nosotros no podemos como alterar, siendo nosotros el banco, eh, la satisfacción que tiene el cliente respecto a sus reclamos o respecto al servicio en general para no generar reclamos, es algo que nosotros sí podemos abordar directamente. Entonces, esta en particular es una de esas cosas que nosotros podemos arreglar y que si la arreglamos va a tener un impacto inmediato y cuantificable en reducir las fugas totales de los clientes. Entonces, principalmente esa sería la respuesta de la pregunta número 1. Tenemos, en resumen, reclamos de los últimos 2 meses es una variable que aumenta la probabilidad de fuga mientras más aumenta la variable como tal. O sea, mientras más reclamos, más se me fugan los clientes, más probable que se me fuguen los clientes. Em, pero, por otro lado, algo positivo es que es una variable que nosotros podemos abordar como empresa y que podemos de alguna u otra forma arreglar para que esto no suceda. Y si nosotros logramos arreglarlo, va a tener un impacto enorme en la retención de clientes. Perfecto. Entonces, dado que ya respondimos la primera pregunta, nos podemos pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, calcule el odds ratio de la variable número de productos e interprete su significado práctico en el contexto del negocio bancario, explicando cómo el número de productos contratados influye en la probabilidad de fuga y qué implicancias tiene para las estrategias de retención. Entonces, primero vamos a calcular el odds ratio como nos piden en el enunciado. Y vamos a poner acá 2. Odds ratio va a ser Euler de nuestro número de productos, que es 0,5234 en negativo. Entonces, menos 0,5234. Y esto nos va a dar 0,5926. Perfecto. Entonces, una vez calculamos nuestro odds ratio, tenemos que interpretar el significado práctico de este número en el contexto del negocio bancario. Entonces, ¿qué significa que nuestro odds ratio sea decimal? En comparación a la parte 1, en esta parte 2, nuestro odds ratio nos da menor a 1. ¿Qué significa esto? Significa que por cada producto extra que yo contrate, porque estamos evaluando la variable número de productos, por cada producto extra que yo contrate, la probabilidad de fuga disminuirá. Es decir, es más probable
que el cliente se mantenga como cliente una vez tiene más de un servicio contratado. Entonces, si quisiéramos de hecho hacerlo un poco más exacto, nosotros podríamos decir que al yo multiplicar el 100% por 0,5926, del 100% como de la probabilidad de fuga por 0,5926 cada vez que contrato un nuevo producto, lo que estoy haciendo es quedarme con el complemento. Entonces, si yo 1 menos 0,5926 me va a dar 0,4074. Y esto, el 40,74%, va a ser la proporción en la cual disminuye la probabilidad de fuga cada vez que yo contrato un producto extra. Entonces, por cada producto extra que yo contrato, mi probabilidad de fuga disminuye en un 40,74%. O sea, un montón. Entonces, si ahora yo me voy arriba y yo digo, ok, entonces, ¿qué me falta responder? Me falta decir cómo el número de productos influye en la probabilidad de fuga y qué implicancias tiene para las estrategias de retención. Entonces, hacer campañas que incentiven a los clientes a aumentar el número de productos que tienen contratados es una excelente y poderosísima estrategia de retención. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a este cliente más productos, aumento su barrera de cambio, su barrera de salida, porque al tener más productos, cambiarse a otra empresa, entonces va a ser más complicado porque tengo que adaptarme en muchos productos en otra empresa. Entonces aumento su barrera de salida. Por otra parte, aumento su dependencia del banco, porque a lo mejor los otros productos los podría tener en otros bancos y actualmente yo lo que estoy tratando de hacer es centralizar todos sus productos en uno solo, que es el nuestro, por lo cual estaría aumentando la dependencia del cliente al banco, lo cual lo hace un cliente más fiel. Y el hecho de que tenga más productos y de que esté satisfecho con los productos que tiene claramente, aumenta la percepción de valor del cliente en el banco. Entonces, esta estrategia para retener a los clientes a través de campañas que incentiven a aumentar la cantidad de productos de cada uno de los clientes es una súper buena estrategia de retención por todas las razones mencionadas recién. Y con eso tendríamos la respuesta de la segunda pregunta. Y por último, ahora nos vamos a ir a la tercera pregunta. La tercera pregunta entonces nos dice, según los resultados del modelo de regresión logística, identifique el perfil del cliente con mayor riesgo de fuga y proponga una acción, bueno, ya dijimos que vamos a hacer 3 acciones comerciales concretas para reducirlo. Fundamente cómo las variables del modelo explican dicho riesgo y el impacto esperado de la acción propuesta. Entonces, primero vamos a partir identificando el perfil del cliente con mayor riesgo de fuga. Entonces, si yo me voy acá, para yo tener un cliente con súper alto riesgo de fuga, ¿cierto? Yo necesitaría entonces aumentar la cantidad de reclamos recientes de los últimos 12 meses y disminuir todo el resto de los factores que tienen coeficientes negativos, o sea que me ayudan a disminuir el riesgo. Yo tendría que todos estos tenerlos, digamos, en los valores más bajos y reclamos en últimos 12 meses hacerlo el más alto posible. Entonces, mi perfil
de cliente de alto riesgo vendría siendo un cliente de baja antigüedad, un cliente con saldo promedio bajo, un cliente con pocos productos activos o contratados, tendría que ser también, como dijimos antes, un cliente que haya hecho varios reclamos en los últimos 12 meses. Tendría que ser un cliente con la edad más pequeña posible. Podría ser incluso un cliente menor de edad, así como cuando los papás típicos le sacan como su primera cuenta del banco a los hijos cuando son muy pequeñitos, como para hacer cuentas de ahorro, cosas por el estilo. Ese cliente como tal que es menor de edad es un cliente que tiene un alto riesgo de fuga, digamos, una vez tenga decisión propia, porque no sabemos si es que le va a gustar el banco o no. Entonces, además, considerando el signo que tiene nuestro coeficiente asociado a la edad, tenemos que otorgarle el menor valor posible para que se considere el mayor riesgo posible. Entonces, en edad vamos a poner, por ejemplo, un cliente mayor de edad, o sea, menor de edad, perdón. O podríamos poner, si queremos mantenernos como decisiones propias, justo, no sé, de 18 años, que es como el mínimo con el que podrían recién abrir una cuenta. Y crédito y cliente sin crédito activo. Entonces, mi perfil de cliente de alto riesgo se vería más o menos así. Entonces, luego de esto, lo otro que nos dicen en la pregunta es: proponga una acción comercial concreta para reducir el riesgo de fuga de este cliente con súper alto riesgo. Fundamente las variables del modelo que explican dicho riesgo y el impacto esperado en la acción propuesta. Perfecto. Entonces, para esto nos dicen que consideremos un perfil de cliente de referencia. Nosotros vamos a definir nuestro perfil de cliente. Entonces, como nuestro perfil de cliente tipo, va a ser entonces perfil de cliente de referencia. Y nuestro perfil de referencia va a ser un cliente de 6 meses de antigüedad, em, con un saldo promedio de 500.000, con número de productos contratados igual a 1, con reclamos en los últimos 12 meses, 2, edad 40 y sin crédito. ¿Ya? Entonces este podría ser un perfil de un cliente de referencia.
en caso de una pregunta de este estilo, ustedes pueden plantear cualquier perfil de un cliente como referencia. Pero la idea es que este perfil esté planteado pensando en un cliente que lo más probable es que sea riesgoso a fuga, para que nosotros podamos aplicarle estrategias para retenerlo y ver realmente el impacto que éstas generan. Entonces, nosotros vamos a partir calculando cuánta es la probabilidad de fuga de de nuestro cliente de referencia. Entonces, primero nosotros vamos a sacar nuestro Z, que va a ser nuestra regresión logística, que es este Z va a ser nuestra regresión. Sí, este Z va a ser nuestra regresión logística, entonces vamos a tener el logaritmo natural de P de 1 menos P. Perfecto. Y en este caso, nosotros vamos a ir entonces ahora rellenando con nuestra ecuación. La ecuación que vamos a estar usando es la que vimos en el enunciado, que es la que contiene todos los betas multiplicados por los coeficientes por el valor de cada una de las variables. Entonces nos vamos a ir a mirar a esta tablita y vamos a estar utilizando estos valores y los valores que definimos en el perfil de referencia para completar esta ecuación. Entonces vamos a tener nuestro beta 0, que es 2,1847, menos, lo primero que nosotros tenemos es antigüedad de meses, menos 0,0421 por 6. ¿Por qué por 6? Porque nosotros dijimos que nuestro cliente de referencia lleva 6 meses en el banco, tiene 6 meses de antigüedad, entonces por 6, menos 0,0008 saldo promedio, entonces menos 0,0008 por 500